algo que quería comentar es que no tengo ni idea cómo se pronuncia correctamente los nombres de los autores, así que intentaré que siempre que pronuncie o tenga que nombrar algún autor esté escrito en el esquema. Y nada, disculparme, pero es que no sé, o sea, los pronuncio fatal, lo siento. Ahora continuamos con el punto 2 del primer capítulo, que es la teoría clásica. Y aquí tenemos varios apartados. Como veis en el esquema, el primer punto habla sobre la teoría clásica. Y aquí nos dice que fue formulada durante la segunda mitad del siglo XIX por Hermann von Helmholtz y posteriormente reelaborada por Wilhelm Wundt. Wundt fue un discípulo de Helmholtz. Wundt estaba interesado en fundar una ciencia específica de lo mental, basada en el uso de la introspección. En el año 1874 publicó su libro Fundamentos de Psicología Fisiológica y en 1879 fundó el primer laboratorio de psicología experimental. En este apartado también nos habla de Eduard Titchener, que fue un discípulo de Wundt. Él inició la teoría clásica de la percepción, conocida como estructuralismo. El estructuralismo es una escuela psicológica que estableció el estudio de los elementos de la conciencia como objeto de la psicología. Con el término de elementos, él se refería a las sensaciones. Y ahora vamos a pasar al punto 2 que podemos ver en el esquema, que es sensación, comunidad de análisis. Y aquí nos hablan de varios conceptos. Entre ellos tenemos el umbral absoluto, que es la cantidad mínima de intensidad del estímulo capaz de producir una sensación. En segundo lugar tenemos el umbral diferencial, que es la cantidad mínima de cambio en la estimulación necesaria para producir un cambio en la sensación. Y también nos habla sobre el concepto de atributos, que según la teoría clásica de la percepción, los atributos son los aspectos de una sensación que permiten su descripción. Los atributos pueden variar de forma diferente, pero no tienen existencia independiente. Ahora pasamos al punto 3 del esquema, que vemos que es percepción como síntesis de sensaciones. Y aquí nos habla sobre el estímulo distante, que son las propiedades físicas de los objetos. Nos habla también del estímulo próximo, que son las propiedades de la estimulación que actúan sobre los receptores sensoriales. Aquí tenemos el principio de verosimilitud de Helmholtz, que afirma que percibimos aquellos objetos y acontecimientos que bajo condiciones normales serían los que produjeran el conjunto de estimulación sensorial efectiva que estamos recibiendo. Esto lo que quiere decir es que acabamos percibiendo aquellas características de los objetos que sobre la base de la experiencia previa son más probables. Es decir, según nuestra experiencia, lo que es más probable es lo que vamos a percibir. Y ahora pasamos al último punto de este apartado, que es el punto 4, que lo podemos ver en el esquema, que es la inferencia inconsciente. La inferencia inconsciente es la hipótesis formulada por Helmholtz para explicar las constancias perceptivas y hace referencia a la forma en que el sistema visual aplica el principio de verosimilitud. Como hemos dicho anteriormente, este principio indica que acabamos percibiendo aquellas características de los objetos que sobre la base de la experiencia previa son más probables para nosotros. Y bueno, esto ha sido los puntos claves del apartado 2, teoría clásica.